Tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano. Porque tú no hiciste tanto caso de mis palabras como lo hizo tu hermano entre el pueblo de los oramitas. Seguiste jactándote de tu fuerza y tu sabiduría. Padre... Esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso. Porque abandonaste el misterio y te fuiste a la tierra de Sirón tras la ramera Isabel. Como que escondimos de él el rostro. Ella se conquistó el corazón de muchos. Pero no era excusa para ti, hijo mío. ¿No sabes tú que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Quisiera Dios que no hubiese sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma si no fuera para tu bien. Mas no puedes ocultar tus delitos de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Hijo mío, arrepiéntete y abandona tus pecados. Y no te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino refrénate de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Consulta con tus hermanos, porque eres joven y necesitas ser nutrido por tus hermanos. Porque cuando los oramitas observaron tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Vuélvete al Señor con toda tu mente, poder y fuerza. No induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Lo lamento mucho. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a su clase de escuela dominical con su hermano Walter Posada. Esta clase puede ser utilizada como un recurso para su estudio de Ven, Sígueme, de manera personal, familiar o también en sus capillas. Espero que lo puedan utilizar de esa manera. Para mí es un gusto compartir estas clases con ustedes, enseñarlas. Disfruto de las Escrituras cuando preparo mis clases para compartirlas con ustedes. Me encanta predicar el Evangelio, hermanos. Y agradezco profundamente que ustedes lo acepten viendo las clases y dejándome sus comentarios. Me llena muchísimo el corazón saber que estoy en sus oraciones, que soy de sus afectos y que aprecian las cosas que les enseño, no como un conocedor erudito o pseudoerudito de las Escrituras, ¿no? Sino como un maestro del Evangelio formado dentro del Evangelio, enseñando institutos, seminarios, la escuela dominical, bueno, diferentes clases durante muchos años en la iglesia. Eso me permite hoy ponerme delante de ustedes para enseñarles de las Escrituras y los profetas. Pero antes de entrar al capítulo como tal, quiero invitarles a que recuerden que aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Suscríbanse aquí a nuestro canal. Activen esa campanita para que siempre les lleguen las notificaciones. Dejen un like. No se vayan sin dejar un like para que otros sepan que estamos cumpliendo ese mandato profético de inundar las redes sociales con el Evangelio de Jesucristo. También dejen su comentario sobre las preguntas que les voy a hacer. Miren que hoy podríamos decir algo bien interesante. Esta frase es mencionada en muchos discursos. Bueno, antes de leer esa frase, les recuerdo que no se me pase, porque después ustedes me pueden regañar, porque hermano Walter, ¿por qué se le pasó eso? Esta clase es Alma 39, 40, 41 y 42. Abarca esos 4 capítulos. Ahora, eso no quiere decir que los vamos a tratar todos en esta clase, pero es una asignación corta para leer. Veremos esta clase desde mañana lunes 5 de agosto, que es una fecha muy importante para mí, porque cumple años mi Martica, hasta el próximo domingo 11 de agosto. Así que
Bueno, ya saben que esta semana estamos de fiesta aquí en nuestra casa por el cumpleaños de Martica. Ahora, mis amados hermanos, vamos a esa escritura. Vamos a esa escritura que les dije. Alma 41, versículo 10. Es una escritura muy conocida. No vayas a suponer, porque he hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo podemos tratar esto, ¿sí? ¿Qué sucede cuando alguien que amamos mucho comete un grave pecado o un grave error? Alma en estos capítulos nos enseña, porque ahora llegó el momento. ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos con Elamán y con Chiblón, que no hablamos mucho de Chiblón? Bueno, esta clase vamos a hablar más de Coriantón. Coriantón cometió ciertas cosas graves, pecados muy graves de índole sexual. ¿Qué hizo Alma cuando este joven hijo transgredió algo tan importante como la ley de castidad? ¿Cómo le enseñó? ¿Cómo afrontó ese pecado? Le dijo, la maldad nunca fue felicidad. Porque Coriantón tal vez tenía la idea de, bueno, o sea, está bien, si pasa, pues que ha de pasar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo cambiar, ya cometí un pecado y entonces Dios me perdone y sigo adelante. Pero no funciona así de sencillo. Alma le enseña a su hijo. No, hay unas consecuencias. Y vamos a hablar un poco también de eso, queridos hermanos, para que él pudiera arrepentirse, como nosotros también podemos arrepentirnos si hemos caído en alguna transgresión. Ahora, es importante que sepamos esto. La ley de castidad es una de las leyes más importantes que vivimos en este estado terrenal. Y es una de las leyes que se reciben por convenio más sagradas e importantes para bendecir la vida de la humanidad entera en general. De hecho, es tan así que en el templo nosotros vivimos o nos comprometemos a vivir 5 leyes. Oigan esto. 5 leyes fundamentales del Evangelio. Entre esas, la ley de castidad. Si me permiten, voy a ir colocándolas aquí en la pizarra para que nos las aprendamos todos, los que vamos al templo o los que se están preparando para llegar al templo. La primera ley que recibimos en el templo es la ley de obediencia. La ley de obediencia es la primera ley de los cielos. Significa que uno se compromete a hacer siempre la voluntad de Dios. Esa es la ley de obediencia. También recibimos la ley de sacrificio. La ley de sacrificio nos aprueba y nos acerca a Dios. Dice que yo estaré dispuesto a dar todo para ser como Cristo es, porque Cristo se sacrificó por todos. Así que yo también debo estar dispuesto a sacrificarme como Cristo. Bueno, también está la ley del Evangelio. En la ley del Evangelio hacemos convenio de guardar todas las leyes, los principios y ordenanzas necesarios para nuestra salvación y exaltación, lo que indica que guardaremos todos los mandamientos de Dios. Esa es la ley del Evangelio. Ahí viene entonces la ley de castidad. La ley de castidad indica que ningún hombre o mujer tendrá relaciones sexuales, sino con su pareja, con quien esté legalmente casado o casada. A esa ley nos comprometemos en el templo. Y viene la ley de consagración, que es que estemos dispuestos a dar todo lo que Dios requiera de nosotros para establecer su iglesia y establecer a Sion. Esas son las 5 leyes del Evangelio que vivimos en el templo. Ahora, la ley de castidad, que es de la que estamos hablando de este capítulo 39, donde Alma llama a su hijo, ¿sí? A que, bueno, abandone sus pecados, porque le dice, de hecho, miren lo que le dice. Y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió.
¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar el Espíritu Santo. Y ahora de pronto hablemos un poco de esos temas. Pero volvamos a la ley de castidad. Hay más en la ley de castidad. La ley de castidad es muy amplia. Digámoslo así, que es la ley de virtud del Señor, la ley de santidad del Señor para sus hijos e hijas en Sión, en todas las edades, en todos los tiempos. Miren esto que nos hablan los manuales. Antes del matrimonio, creo que está en la fortaleza, para la fortaleza de la juventud. Antes del matrimonio, no hagas nada para despertar las poderosas emociones que únicamente se deben expresar en el matrimonio. No participes de los besos apasionados, no te acuestes encima de otra persona, ni toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, con ropa o sin ella. No permitas que nadie haga eso contigo. No despiertes esas emociones en tu propio cuerpo. En las culturas en las que salir con jóvenes del sexo opuesto o el noviazgo sean aceptables, siempre trata a tu pareja con respeto, nunca como un objeto para satisfacer tus deseos lujuriosos. Permanece en áreas seguras, en donde fácilmente puedas controlar tus sentimientos físicos. No participes en conversaciones ni actividades que despierten las emociones sexuales. Y nosotros podríamos decir, que yo sé que la mayoría que escuchan esta clase somos adultos, pero sé que hay muchos jóvenes, hijos, nietos, tíos, porque me lo dicen. Hace poco me encontré con un jovencito en el templo, como me ha pasado muy a menudo, y me dice, se queda mirando y me dice, ¿usted es el hermano Walter Posada? Digo, sí, yo soy. Con miedo, sí, yo soy. ¿Qué hice? Me dice, mi mamá siempre ve sus clases. Cuando un joven me dice que la mamá siempre ve las clases, yo me alegro muchísimo. No por la mamá, sino porque si el joven sabe que la mamá ve las clases conmigo, es porque de pronto también me escucha mientras está sentado a lo lejos o mientras está comiendo un pan o haciendo alguna actividad, escucha lo que yo estoy enseñando, que enseñamos de las Escrituras. Entonces me alegro mucho porque digo, los jóvenes están escuchando. Ahora, jóvenes, ustedes que están escuchando allá, no ahí enfrente como sus papás, como su papá o su mamá, sino de lejos, porque esta clase puede ser aburridora para ustedes. Recuerden, la ley de castidad es importante. Recibirán grandes bendiciones en su vida si la viven. Pero ahora hago un paréntesis para los adultos. Estas palabras para los jóvenes parece que fueran palabras para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debiera cumplir estrictamente estas palabras. Evitar hacer lo que se nos dice aquí que no hagamos y hacer lo que se nos dice que hagamos. Ser dignos, ser virtuosos, ser castos, ser puros y benevolentes. Entonces, Alma le habla todo esto a su hijo. Miren lo que el elder Jeffrey R. Holland nos habló. Él dijo, hablo sobre el efecto devastador de los pecados sexuales y sobre la importancia de conservar la virtud hasta el matrimonio. Ahora, jóvenes que me están escuchando, hasta el matrimonio. Nosotros, dentro del matrimonio, cuando se trata de relaciones íntimas, deben esperar. Deben esperar hasta que puedan brindar todo, y eso no lo pueden hacer sino hasta que estén legal y lícitamente casados. El dar ilícitamente lo que no es de ustedes, recuerden, no sois vuestros, y dar, que dice en 1 Corintios 6:19, y dar solo una parte de aquello a lo que no puede seguir el don de entregarse por entero, es jugar a la ruleta rusa emocional. ¿Recuerdan? La ruleta rusa esa que se va disparando un tiro, ¿sí? Como a ver a quién le toca. No juguemos esa ruleta rusa, ninguno de nosotros. Si persisten en obtener satisfacción física sin la aprobación del cielo, corren el terrible riesgo de ocasionar un daño espiritual y psicológico tal que podría debilitar tanto su deseo de intimidad física como su capacidad para brindar más tarde una devoción incondicional al amor verdadero. Podrán llegar a ese momento más real de amor genuino,
de unión verdadera, solo para descubrir, horrorizados, que lo que debieron haber preservado ya lo han perdido y que solamente la gracia de Dios puede recobrar la virtud que perdieron poco a poco y que tan despreocupadamente desecharon. Eso dice el elder Holland. Recuerden, dice el presidente Packer, voy a leer un pedacito de algo que dijo el presidente Packer sobre la relación que existe entre la castidad y la creación y el plan de salvación. Él dice, el poder de creación, o podríamos decir procreación, no es apenas una parte incidental del plan, sino que es esencial para este. Sin él, dicho plan no podría avanzar. El uso impropio de este poder puede echar el plan por tierra. Mucha de la felicidad que ustedes pueden recibir en esta vida dependerá de la manera en que utilicen ese sagrado poder de la creación. Porque se dice procrear, porque creamos con Dios cuando utilizamos esos poderes. Ahora, hay una parte en la fortaleza de la juventud que habla acerca de la pornografía. Los invito a que ustedes lean por qué se debe evitar la pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Les voy a dejar el enlace aquí, de abajo del video, pero también aquí, mire, fortaleza para la juventud. ¿Qué es la pornografía y por qué debo evitarla? Por favor, lean este enlace, lean esto que les estoy dejando aquí como una tarea. Ojalá en sus casas y, ¿por qué no?, en la noche de hogar pueden hablar de estos temas. Ahora quiero pasar a un tema importantísimo. Es un tema doctrinal que no podemos pasar por alto. Y es, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué le pasa a las personas después de morir? Bueno, en estos capítulos de Alma 40, 41 y 42, Alma centra sus consejos a su hijo descarriado, enseñándole esto, porque él se preguntaba algo parecido. En su respuesta, Alma enseña acerca del mundo de los espíritus y qué pasa, ¿sí?, con las personas que mueren. ¿Cuándo va a suceder el juicio, la resurrección? Enseña acerca de una ley muy importante que a veces no hablamos, que es la ley de la restauración y el castigo a los pecadores. Entonces, podríamos decir aquí que Alma enseña algo bien interesante. Quiero leerles esto, mis queridos hermanos. En la forma más simple, comienzan los versículos 2 y 3. Vamos a leerlo. Alma 40, 2 y 3. He aquí, dice Alma 40, 2 y 3, te digo que no hay resurrección. O en otras palabras, quiero decir que este cuerpo mortal no se reviste de inmortalidad. Esta corrupción no se reviste de incorrupción, sino hasta después de la venida de Cristo. Y aquí, Él efectúa la resurrección de los muertos. Mas he aquí, hijo mío, la resurrección no ha llegado aún. En el tiempo de Alma, Cristo no había venido al mundo, no había resucitado. Cristo es la primicia de los que se levantan. Hasta que Cristo no resucitara, nadie iba a resucitar. Así que la resurrección empieza con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso Alma le dice aquí, la resurrección no ha llegado aún. Ahora bien, te descubro un misterio. Recuerden que un misterio es una doctrina del Evangelio entendida. Desde el punto de vista del Evangelio, un misterio de Dios es cuando entendemos doctrinalmente algo, se hace claro a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Dice Alma, no obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie los conoce sino Dios mismo. Pero te manifiesto una cosa que he preguntado diligentemente a Dios para saber concerniente a la resurrección. Qué interesante que Alma mismo se formula una pregunta. Él ha preguntado diligentemente a Dios acerca de la resurrección. Y entonces ahora entiende la resurrección y se la va a enseñar a su hijo. Bueno, la pregunta que se hizo es ¿qué sucede con las almas de los hombres desde el tiempo de la muerte hasta el momento señalado para la resurrección? Esa pregunta la encontramos aquí, también en estos versículos. ¿Qué pasa con las personas?
¿Qué sucede con las personas que mueren? Y quiero hacer un énfasis aquí, hermanos, en esto de preguntar, porque alma, por preguntar, recibe una respuesta sobre todas estas cosas. Miren, en el versículo 9, por tanto se ha designado a los hombres una época en que han de resucitar de los muertos. Eso lo aprendió por revelación. Y hay un intervalo entre el tiempo de la muerte y el de la resurrección. Nosotros lo llamamos mundo de los espíritus, ¿cierto? Y ahora bien, concerniente a este espacio de tiempo que sucede con las almas de los hombres, es lo que he preguntado diligentemente al Señor para saber. Y es acerca de esto, de lo que yo sé. Qué interesante. Aquí hay un principio. En ocasiones, mis amados hermanos, solemos pensar que los profetas conocen las respuestas a todas las preguntas del Evangelio. Pero sí observan que en este versículo, Alma, que es un profeta, pregunta cosas a Dios sobre esos misterios, sobre esas revelaciones, y gracias a esas respuestas, nosotros tenemos doctrina. Gracias a las preguntas que se hacen los profetas, nosotros tenemos la doctrina. Pero el patrón de preguntar y obtener respuesta es un patrón que se aplica también en la actualidad. De hecho, esta dispensación del cumplimiento de los tiempos inició con la pregunta de un joven. Un joven se hizo una pregunta: ¿a cuál iglesia debo unirme? Y al hacer esa pregunta, los cielos fueron abiertos y el Padre y el Hijo abrieron esta dispensación. Ahora, no necesitamos una arboleda sagrada física como tal. Cada uno de nosotros podría tener su propia arboleda sagrada. Yo aquí en mi estudio, en mi oficina, en mi alcoba, en mi sala, donde leo las escrituras, en la capilla, en el templo, puedo preguntar y puedo obtener respuestas a las cosas que yo necesito saber. Muchas de las cosas que pregunto ya están de acuerdo a la economía celestial, como dijo el Elder McConkie, en las escrituras o en las palabras de los profetas. Así que si escudriño muy juiciosamente las escrituras, puedo aprender mucho acerca de los misterios, que es las doctrinas reveladas de Dios. ¿Qué hizo Alma entonces para hallar las respuestas? ¿Qué hizo cuando no tenía las respuestas? Son preguntas que nos podemos hacer nosotros. Y también podríamos preguntarnos cómo puede ayudarnos el ejemplo de Alma a nosotros. ¿Qué última pregunta le han hecho al Señor? ¿Qué le han preguntado al Señor y de qué han recibido respuesta como revelación personal? Si quieren, colóquenlo aquí abajo, hermanos. Porque hoy día hay más revelación que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Gracias a que hay más santos de los últimos días dispuestos a preguntarle a Dios, porque ese patrón de la pregunta y la respuesta fue dado por el Señor para que todos acudiéramos a Él. Y ese patrón lo podemos utilizar como lo utilizó el profeta José Smith. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así sucede. Aún el mismo Libro de Mormón nos trae esa misma referencia cuando nos invita como un desafío personal a nosotros cuando conocimos la iglesia, y el desafío sigue activo para nosotros y para todo aquel que se acerque a conocer de Dios. Moroni, capítulo 10, versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. El versículo 5, que es poderoso. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Así que nosotros podemos ser como los profetas. Podemos preguntar y buscar diligentemente en sus propias palabras, en las palabras de los profetas antiguos en las Escrituras, y por revelación podemos saber sobre cosas que preguntamos a Dios. Entonces,
A la pregunta de Alma, ¿qué sucede con las almas de los hombres en el espacio de tiempo entre la muerte y la resurrección? ¿Qué sucede? Pues Alma recibe una respuesta. Dios conoce todas las épocas que le están señaladas al hombre, dice Alma 40 en el versículo 10. Y dice, versículo 11, y ahora bien, respecto al estado entre la muerte del alma, entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, si los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, tengo una notita acá, tengo una nota aquí que me ha servido de manera fabulosa, me ha encantado, porque muchas personas me han preguntado esto cuando hay funerales o cuando un ser querido se va, ya no está. Me han preguntado, hermano Walter, ¿qué pasa ahora con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué va a ser de ellos? Miren, aquí tengo la notica desde hace muchos años, hermanos. Ahí está, miren. La quiero compartir con ustedes. Es una frase del elder Bruce R. McConkie. Está en Doctrina Mormona, página 402, si la quieren buscar. Cuando el espíritu, dice él, deja el cuerpo, en el momento de la muerte, es llevado al Dios que le dio la vida, lo que quiere decir que vuelve para vivir en los ámbitos de la existencia espiritual. Y leí algo que dijo el presidente Joseph Fielding Smith, que dice que no quiere decir necesariamente que vuelve a la presencia de Dios, sino que vuelve al ámbito espiritual, que era cuando vivía en la presencia de Dios. En ese momento se somete al espíritu a un juicio parcial, se le asigna una herencia en el paraíso o en el infierno para esperar el día de la primera o segunda resurrección. Qué interesante estas cosas y cómo nos aclaran, ¿sí?, los sentimientos que podemos tener cuando tal vez podemos perder a una persona o podemos pensar, bueno, ¿qué sucede con mis seres amados? Bueno, aquí sucedió la respuesta, se dio la respuesta porque hubo una pregunta, porque hubo preguntas del profeta del Señor. Ahora, ¿recuerdan que les dije que esto había mencionado algo el presidente Joseph Fielding Smith? Bueno, les quiero leer algunas palabras que él dijo sobre esta escritura, sobre Alma 40, los versículos 10 y 11. Las palabras de Alma 40:11, a mi modo de ver, no tienen la intención de comunicar la idea de que todos los espíritus regresen a la presencia de Dios para que se les designe un lugar de paz o de castigo y ante él recibir su sentencia individual. Ser llevados de regreso a Dios sencillamente quiere decir que su existencia terrenal ha llegado a su fin y han regresado al mundo de los espíritus, donde se les asigna un lugar según sus obras con los justos o los injustos, para allí esperar que llegue la resurrección. Muy bien, mis queridos hermanos, pues aquí tenemos las palabras de dos profetas, bueno, digamos de tres, Alma, el elder Bruce R. McConkie y el presidente Joseph Fielding Smith. Ambos profetas, videntes y reveladores del Señor Jesucristo, que nos enseñan acerca de estas cosas y sobre todo de este intervalo del tiempo entre la muerte y la resurrección. Todo esto vino por preguntas. Ahora me gustaría ir a un capítulo siguiente, que es el capítulo 41, mis queridos hermanos. Y bueno, ese capítulo 41 empieza en el versículo, como es debido, el versículo 1 y el versículo 2, que quiero leer con ustedes. Porque miren lo que sucede aquí. Alma le dice a su hijo, ahora bien, hijo mío, tengo algo que decirte sobre la restauración de que se ha hablado. No la restauración del evangelio de este último tiempo. No, Alma le quería hablar, era de algo que se llama la ley de la restauración. Y le dice lo siguiente, porque aquí algunos han tergiversado las escrituras y se han desviado lejos a causa de esto. Y veo que tu mente también ha estado preocupada en cuanto a este asunto, mas he aquí, te lo explicaré. Qué hermoso. La conversación otra vez de padre e hijo dándose aquí para Alma y para Coriantón. Te digo, hijo mío,
que el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios, porque es necesario que todas las cosas sean restablecidas a su propio orden. Y aquí es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo, que al alma del hombre sea restituida a su cuerpo y que al cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras. Y si sus hechos fueren buenos en esta vida y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el poster día. Esto es la restitución. Esto es la ley de la restauración. Es lo que llamamos la ley de la cosecha. Miren que el elder Gosling, ¿sí? Jack Gosling, encontré esta nota en Scripture Plus, la aplicación de central de las Escrituras. Una nota poderosa sobre la ley de la restauración y la felicidad. Él dice, palabras tales como cosechar, restaurar y desear implican que la felicidad es una consecuencia, no una recompensa. Somos restaurados a un estado de felicidad cuando escogimos vivir de acuerdo con el plan de felicidad. Nuestro gozo en el reino de Dios será una extensión natural de la felicidad que cultivemos en esta vida. Entonces, ¿qué sucedía? Puede ser que también nos pase a nosotros. Coriantón tenía la falsa idea, tal vez provista por algunas personas o por cosas que se daban en el momento, porque recuerden que Corior, el anticristo, también pensaba algo parecido, que el hombre podía hacer lo que quisiera, hombres y mujeres podían vivir en libertinaje y no pasaba nada. Pues bien, Alma, viendo esta preocupación de su hijo, le dice lo siguiente: ahora bien, hijo mío, el versículo 9, no te arriesgues a una ofensa más contra tu Dios sobre estos puntos de doctrina en los cuales hasta ahora te has arriesgado a cometer pecados. Pensando lo que dice por allá en segundo Nefi, si somos culpables, Dios nos dará algunos cuantos azotes, ¿no? Como un castigo leve y seguiremos adelante y ya. No vayas a suponer, dice Alma, que ya lo habíamos leído, empezamos la clase leyendo este versículo, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que será restaurado del pecado a la felicidad. He aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad, porque uno no puede ser restaurado a la felicidad si ha vivido en maldad, en pecado. Ese es un principio de la ley de la restauración, lo que también se llama la ley de la cosecha. Lo que se siembra, eso también se recoge. Si yo siembro pecado, recojo castigo. Si yo siembro maldad, recojo maldad. ¿Sí? Recojo castigo para mi alma. Pero si yo siembro lo que es bueno, la fe, la obediencia, entonces eso también lo recojo para mí. Y esas cosas las puedo tener para mí en la presencia de Dios, luego cuando sea llamado a un juicio. Muy bien, todo esto, hermanos, todo esto que hablamos se da por medio de Jesucristo y por medio de la misericordia de Él. Alma termina esta parte diciéndole a su hijo: por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Entonces, sí, entonces, aquí está claro esa particularidad de principios tácitos en las Escrituras. Sí, entonces, si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia te será restablecida de nuevo. La justicia te será restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente y se te recompensará de nuevo con lo bueno, porque lo que de ti salga volverá otra vez a ti y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica. Está siendo claro Alma con su hijo. Está siendo claro Alma con su hijo. No te justifiques. De hecho, no existe la autojustificación. No, somos justificados por Cristo. Es solo por Él que podemos todas estas cosas. Es por su misericordia y su gracia. Mi hija Liz dijo hace, creo que el domingo pasado o el anterior, sobre la misericordia y la gracia. Y en su clase creo que también lo manifestó. Gracias a la misericordia de Jesucristo,
no recibimos todo lo que debiéramos recibir, porque es la misericordia de Cristo la que nos ayuda a no recibir todo el peso y la condena de nuestros pecados. Y también dijo, gracias a la gracia de Jesucristo recibimos más de lo que nos merecemos, porque es por la gracia de Cristo que todos nuestros actos pequeños de fe, el Señor los hace grandes, los potencia para que seamos restaurados o restablecidos a todo lo que es bueno. ¿Sí? Así funciona esta ley, mis queridos hermanos. Ahora, en el capítulo 42, voy a hacer un repaso de todo el capítulo 42, porque el capítulo 42, mis queridos hermanos y hermanas, es un recorrido por el plan de salvación. Me encanta. Miren, voy a dejarles esta tarea. Ustedes saben que yo soy de dejar tareas en la escuela dominical, aquí en la lección de Ven, Sígueme, para que ustedes puedan leer las escrituras en su casa. Estas escrituras, hermanos, es importante que las lean. No importa, y aquí hago un paréntesis, no importa si ven la clase de su hermano Walter o de Liz o de cualquiera de los creadores de contenido que hay en redes sociales o que hay aquí en Central de las Escrituras. Nada sustituye su experiencia personal y familiar con el estudio de las Escrituras. Así que no vayas a pensar, ya vi la clase, entonces ya no tengo que estudiar. No, lee las Escrituras. Habla de esto con tu familia. Medítalas personalmente. Mira, voy a darte un recuento de todo el plan de salvación que aparece en el capítulo 42. Entonces empecemos. Para tarea, tú los vas a leer. Caída, la caída, versículo 2. Vida terrenal, en el versículo 3. Predicación del Evangelio, en los versículos 4 y 5. Encuentras la predicación del Evangelio. Muerte física, en el versículo 6. El centro del plan de salvación, la expiación de Jesucristo, versículo 15. Albedrío y castigo, o sea, lo que haces y lo que recibes, versículos 17 y 18. La ley de la restauración nuevamente. Y resurrección y juicio, versículo 23. Ahí está, digámoslo así, una recopilación de todo lo que es el plan de salvación. De pronto dirás, pero hermano Walter, faltó la creación. Bueno, cuando hablamos de la expiación, estamos hablando de Jesucristo, que es el creador de todas las cosas. Entonces, este capítulo literalmente nos hace un bosquejo completo de lo que es el hermoso y maravilloso plan de salvación de nuestro Padre Celestial, para que lo recordemos, para que recordemos estas palabras que Alma hizo en esta conversación doctrinal con su hijo Coriantón que tanto él necesitaba. Ahora, esto parece que hizo un efecto profundo en Coriantón, porque al final él se arrepiente y decide volver otra vez al ministerio que se le ha dado, predicar, a ser un misionero. Y según nos cuentan las Escrituras, lo hizo bien. Todos nosotros podemos también, sin tener en cuenta lo que hayamos hecho, entrar en un proceso de arrepentimiento fuerte, que nos limpie, que nos purifique y estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. Leamos aquí en Alma 42 para terminar. Dice lo siguiente: como en esta súplica de Alma a este su hijo. Ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con una zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Esa zozobra que Alma había vivido y que podía hablarle a su hijo. Oh, hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Y miren este consejo tan hermoso. Deja más bien que la justicia de Dios y la misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón. Y permite que esto te humille hasta el polvo. Y entonces viene otra vez el llamado. Y ahora bien, hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia, este gran plan que hemos hablado, que es todo este capítulo, pueda reclamarlas. Y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Estas son las palabras, pues, de Alma a su hijo, que nosotros las tenemos en el libro de Mormón y que podemos aplicarlas a nosotros.
Mis queridos hermanos, espero que eso lo podamos hacer. Hoy hemos aprendido cosas valiosas. Podemos evitar el pecado sexual. ¿Qué cosas suceden después de la muerte física? ¿Qué cosas suceden con nosotros, con los que amamos? Cómo la expiación de Jesucristo hace posible la redención de todas las personas y de todas las cosas. Y algo que fue poderoso, que fue con lo que empezamos, la maldad nunca fue felicidad. Mis queridos hermanos, testifico de estas cosas. Estas escrituras son reales. El Señor dirige su iglesia a través de profetas y nos enseña de estas cosas para que podamos vivir tranquilos y podamos bendecir a nuestras familias. Que el Señor bendiga a sus familias, que les bendiga a cada uno de ustedes con los deseos más sinceros y preciosos de su corazón. Sé que estas cosas son verdaderas. Las dejo para ustedes con todo mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, nos vemos esta noche en la charla dominical con mi hija Liz, donde hablamos más cosas del Evangelio de Jesucristo. Gracias por su compañía. Espero que el Señor les bendiga y que con esta clase podamos todos ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz día de reposo. Nos vemos en la noche en la charla dominical. Feliz semana para todos ustedes. Les amo. Un beso. Chao, chao.